Yo soy Candelaria Hernández, estudié comercio exterior, después me especialicé en logística y el camino y mi experiencia laboral me llevó finalmente a que hoy me desempeñe como project manager en lo que son proyectos de transformación digital y de datos, toda la parte de data analytics. Hoy soy profesora del módulo de Data Storytelling dentro de lo que es Data Analytics para IEC y además estamos abriendo, bueno, esta nueva sección especializada en lo que es Storytelling. Bueno, esa es como una muy reducida introducción. Tengo mucha experiencia en el lado de multinacionales. Y bueno, en el último parte ya va año y medio que voy como por mi cuenta como consultora senior acompañando diversos proyectos. Así que bueno, súper agradecida de que hoy estén acá, de que se tomen una hora para aprender más y para caminar este camino juntos. Lo que sí, algo que hago mucho hincapié en clase es que si ustedes quieren comentar, agregar alguna anécdota, algo que tenga que ver con el tema o que esté relacionado o tengan dudas, directamente prenden el micrófono, lo consultamos y lo vamos hablando entre todos. Me parece que cuanto más nos nutrimos, mejor es. Así que no tengan miedo de compartir y de subirse a bordo. Así que si te parece, Ari, no sé si estás grabando, yo ya empiezo a compartir y empezamos la clase. Adelante. A los que van llegando y van entrando, básicamente lo que se van a haber perdido es mi introducción. Lo importante de todo esto es que mi nombre es Candelaria, que son bienvenidos y que pueden interrumpir en cuanto ustedes quieran con la consulta que necesiten. Así que vamos a compartir pantalla. Bien. Toda la pantalla. Bien, genial. Ahí ya deberíamos entrar en tema. De vuelta, como estoy compartiendo, yo no voy a tener acceso al chat si hacen preguntas escritas por ahí, pero me ayudaría que directamente abran el micrófono y me la van haciendo en vivo. No hay problema, yo freno y conversamos. Bien. Data Storytelling y lo que vamos a ver hoy es cómo vamos a transformar los datos en información de una manera atractiva y convincente. Pero no podemos hablar de cómo convertir los datos sin pasar un poco por el background que hay detrás de contar historias, ¿no? Primero vamos a arrancar por conocer un poco más qué son las habilidades de poder, esas habilidades que nos van a permitir contar historias de una manera asertiva. ¿Qué es el storytelling? Este arte de contar historias, que una forma de contarlas es a través de las presentaciones, como yo lo estoy haciendo ahora, y seguramente ustedes a diario o habrán tenido alguna ocasión donde pueden usar las herramientas que vamos a ver hoy. Y finalmente, vamos a ver un poco de lo que es contar estas historias con nuestros datos. Y de esta manera transformarla en información y sobre todo cuál va a ser el impacto que nosotros tengamos en la audiencia. Pero no me quiero adelantar, vamos paso a paso. Empecemos por las habilidades de poder. Bien, las habilidades de poder es un rebranding que se está haciendo sobre lo que antes conocíamos como habilidades blandas. ¿Por qué este rebranding de las habilidades blandas? Para aquellos que no sepan, nos referimos a habilidades blandas, a todas las habilidades que no son formalmente técnicas, sino que tienen más bien que ver con interactuar y conectar con otros, como por ejemplo puede ser la comunicación, la empatía, el liderazgo, también puede ser la creatividad, la innovación. Todas esas son conocidas o eran conocidas como habilidades blandas. Pero como el nombre insinuaba un poco de que estas habilidades blandas venían desde que nosotros nacíamos y básicamente no se podían ni practicar ni mejorar, y además era algo como dado, entonces se insinuaba o se entendía de que eran fáciles,
con el paso del tiempo nos damos cuenta de que no son fáciles, de que fácil en el sentido de que necesitamos ejercitarlas, ¿no? De que las podemos aprender, si no nacimos con esa habilidad, la podemos aprender y la podemos adquirir, buena noticia. Y la necesitamos practicar, entonces hay un nuevo rebranding que nos habla de habilidades de poder, ¿no? Del poder comunicar asertivamente, influir. Y estas habilidades de poder, sobre todo la comunicación, la creatividad, la innovación, vienen muy de la mano o son el core de lo que nosotros vamos a necesitar para contar nuestras historias, para poder presentar tableros que sean eficientes, que tengan un mensaje más allá de los datos que estamos presentando. Entonces, quería empezar por la necesidad, por la habilidad que viene atrás, que por lo general, cuando nosotros hablamos de datos, nos solemos quedar más con la parte técnica, ¿no? Esto de poder gestionar una herramienta de visualización como es Power BI o como puede ser Tableau, sino también nos quedamos con, bueno, ¿qué datos vamos a presentar? Súper importante, y para eso tenemos la estadística, pero a veces nos olvidamos o pensamos que la parte más fácil va a ser en cómo presentamos esos datos, cómo los vamos a comunicar, qué pusimos en esos tableros, ¿no? A veces caemos en la diaria y en el automático y nos olvidamos que cuando necesitamos presentar necesitamos una serie de habilidades que, bueno, que se pueden entrenar y que son la base para poder terminar de ponerle la frutilla del postre, ¿no? Así que, bueno, estas son las habilidades de poder y por acá vamos a empezar. Son muy necesarias, a diferencia de las habilidades técnicas que por lo general por ejemplo, si ustedes tienen una habilidad que es técnica y es muy específica, seguramente esa habilidad se aplique a cierto rol, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la lógica. Pero lo positivo de las habilidades de poder es que las podemos, son transversales y se pueden ir aplicando a los distintos roles que vayamos desempeñando en nuestras carreras. Y por lo general, cuando uno va creciendo y desarrollándose en su profesión o en la profesión que elijamos, si vamos saltando también vale, por lo general son estas habilidades de poder las que vamos nutriendo y las que nos van ayudando a pegar esos saltos, ¿no? Entonces, quiero partir de acá para que un poco sacarle el polvo y el mito de que las habilidades comunicacionales son fáciles y no son necesarias o por ahí no son tan bien vistas y hablar de lo importante que son, sobre todo en los tiempos actuales, en los tiempos post-pandémicos donde a partir de 2020 cambiaron muchas formas, ¿no? No solamente cambió la manera en la que trabajamos, que ahora como se estableció bastante la posibilidad de trabajar remoto o la posibilidad de trabajar en regímenes mixtos o híbridos. Las relaciones ya no son como antes tan basadas sobre lo presencial, ¿no? Que lo presencial tiene esa cuota de que, bueno, en lo presencial por ahí tomamos nota más del color de la voz, de la presencia, del ambiente. Es muy importante el material físico con el cual se estemos dando esa presentación. En cambio, en lo híbrido, tenemos como que aprovechar un poco más los espacios en que estamos presentes para tener esas conversaciones que quizás el material online o a remoto dificultan por diferencias. Y después tenemos lo que es online o remoto como ahora, que si bien tiene un montón de beneficios, como esto de que estamos en cualquier lugar y nos podemos conectar y nos da mucha flexibilidad, también es muy importante que aprendamos a comunicarnos para este tipo de ambientes, ¿verdad? Porque es muy distinto en que yo esté en un aula en este momento y ustedes me ven parada, entonces ahí juega más toda mi expresión corporal, no solamente gestual, como lo están viendo ahora con mis manos y con mi cara, depende mucho también de otro set de herramientas para poder presentarnos de manera online. Entonces, estas tres modalidades
lo que nos está pidiendo hoy, 2023, es que nosotros trabajemos más estas habilidades de poder, sobre todo lo que refiere a la adaptabilidad, ¿no? A ser flexibles en la manera en que nos comunicamos, a tener como distintos tonos, a conocer los medios y los formatos y adaptarnos a cada uno de ellos. Esto lo hablo porque siempre voy a estar yendo y viniendo a lo que son los tableros, ¿no? Los tableros de control o los tableros que vayan a desarrollar en cualquier herramienta de visualización o de datos. Incluso, no sé, si no llegan a visualizarlo en una herramienta formal de datos, pero lo hacen en Excel, también es válido. Y también voy a estar yendo y viniendo a esos tableros y a cómo comunicarlo. Es muy importante entender las diferencias de los formatos actuales y ir fortaleciendo estas habilidades acorde a esto. Acá les traigo un pequeño número, como una pequeña estadística que hicieron en Estados Unidos a partir de la pandemia, en el impacto de qué tan importante era la comunicación en las empresas privadas. Entonces, ¿y cómo fue impactada la comunicación en pre-pandemia y post-pandemia? Entonces vemos que entre 2020 y 2021 aproximadamente, más o menos, creció un 20% la importancia de la comunicación. Y bueno, esto nos habla de estas nuevas necesidades, ¿no? De cuando hay una emergencia o hay una situación como lo fue 2020, la necesidad de tuvimos que un poco como que aprender a comunicarnos de una manera mucho más efectiva, mucho más asertiva. A veces hubo casos de lugares donde tuvieron que aprender a la fuerza porque al principio empezaron a poner una cola atrás de otro y vieron que no era efectivo, entonces empezaron a limitarlo y a restringirlo para poder comunicar menos y mejor. Y sin embargo, aprendimos que casi impactó en un 20% de necesidad de tener esta comunicación. Para entre 2020 y 2021 nos volvimos menos eficientes, ¿no? Casi por un punto menos, hay menos personas capacitadas para comunicar y para manejar estas habilidades de la mejor manera y poder sacarle fruto, ¿no? Esto me pareció interesante porque de alguna manera es un momento para que nosotros podamos aprovecharlo, ¿verdad? Y si ustedes hoy están acá es porque ya tienen el instinto de que algo de esto de por acá viene la mano, ¿no? Tenemos esta demanda de que necesitamos más comunicación, necesitamos mayor calidad de habilidades interpersonales, porque hay una menor oferta en lo que es calidad de estas habilidades, ¿verdad? Sobre todo en el mundo de análisis de datos, por lo general uno empieza aprendiendo un lenguaje de código o de programación, después le sigue con una herramienta de visualización de datos y por lo general dejamos de lado lo que son las habilidades comunicacionales y eso hoy hace una diferencia, porque si nosotros lo pensamos, cuanto más lógica y más secuencial sean las tareas que nosotros hagamos en el día a día, más fácil es generar una automatización para esas tareas. Ahora, todo lo que es, por el momento, todo lo que es una expresión emocional que viene, por ejemplo, como puede ser inteligencia emocional o la empatía que necesita un líder, todas estas habilidades van a ser un plus porque van a ser lo que nos diferencien de esas automatizaciones que quizás pueda hacer un sistema, ¿verdad? Entonces, es importante, estamos en el momento justo como para que entre todo empezamos a prestarle más atención y a trabajarlo. Las habilidades de poder, quise traer algunas como para que veamos en qué manera nos impacta, pero bueno, la más necesitada hoy es comunicar correctamente en todas las modalidades y formatos que hay. Esto ya lo hablé hace unos minutos, pero se maneja de manera online, de remota, virtual o híbrida.
porque realmente es distinto, ¿no? Sobre todo porque lo remoto o lo online trajo el condimento de abrirnos también a la diversidad cultural, ¿no? Y ese es todo un tema para desarrollar, pero que hay que tenerlo en cuenta. O sea, a veces uno trabaja con otros países que tienen otra cultura o incluso mismo en Argentina trabajas con personas de otras provincias que manejan otros ritmos, horarios, formas de ver, que nos pueden enriquecer, pero si nosotros no tenemos la capacidad para llevarlo a nuestro favor, también nos puede entorpecer. La segunda es comunicar para alcanzar y mantener el alineamiento dentro de entre los interesados, ¿no? Manejarnos como si cada cosa que nosotros hiciéramos o nuestras tareas en el momento de presentarnos fuera un proyecto, ¿no? Y tuviéramos que mantener a los stakeholders, a los interesados, siempre comunicados y alineados. Eso está sucediendo cada vez más cross a través de todas las organizaciones, ¿no? Mantener un mismo mensaje. Que es lo mismo que estábamos hablando en el tercer punto, que es esto de ser congruente y manejar un solo mensaje a través de toda la organización de manera asertiva. Así que bueno, estas son las habilidades de poder. Las traje un poco como para que fuera el puntapié de nuestra conversación. Son muy importantes. Sé que tendemos como a disminuirlas porque de alguna manera creemos que cualquier charlatán se puede sentar al frente y brindar una comunicación o una presentación adecuada y requiere de ciertos conocimientos. Siempre se puede mejorar, la oratoria y la presencia son súper importantes, así que bueno, por acá empezamos en lo que es Data Storytelling. Y ahora vamos a seguir sabiendo de que atrás de contar historias con datos, lo primero viene mi set de habilidades para comunicarme, para entender a mi audiencia, para detectar cuál es mi audiencia, para influirla. Después de ese set de habilidades, ya los tengo, genial. Vamos a seguir a la parte de contar historias. O sea, antes de pasar a de ir directo a contarlos con datos, vamos a revisar un poquito qué es esto de contar historias, qué formas hay de contarlas, y vamos a llevarnos alguna pequeña herramienta para poder contarlas, de poder presentar de manera asertiva. Así que bueno, vamos a seguir. Creemos que el fuego quema sin habernos quemado. Esta frase, la verdad que la encontré en internet, no decía tener un autor, por eso no se la adjudiqué a nadie, pero me pareció interesante en el sentido de que no es nuevo storytelling. Hoy le estamos prestando mayor atención y lo estamos estudiando formalmente, pero en realidad nosotros como personas, como humanos, venimos contándonos historias hace miles de años, ¿verdad? Es una forma en la cual transmitimos y vamos pasando nuestra cultura y nuestras costumbres. Entonces, un poco está arraigada esta idea de que todos somos un poco contadores de historia, ¿no? Todos sabemos transmitir un mensaje. Y bueno, eso es algo muy bueno porque significaría que en mayor o menor medida todos tenemos algo fundacional con lo cual trabajar, ¿no? Y también era para un poco sacarle también el mito y un poco el brillo a esto de storytelling, que bueno, que contar historias las contamos todos los días. Todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo estamos informando y tomando decisiones. Solo que ahora llegó el momento de sentarnos y reflexionar de qué manera lo estamos haciendo para pulir aquellos que podemos mejorar y presentarlo y que realmente nuestro mensaje llegue de la manera en que nosotros queremos. Entonces, como conceptos básicos, tenemos historia y tenemos contenido. Decimos que las historias son una serie de acontecimientos, pueden ser reales o no, donde vamos siguiendo a un personaje en un viaje
que en un viaje para lograr un objetivo, ¿no? Y bueno, en ese viaje va a tener ciertos obstáculos. Eso es como un concepto de historia, por lo menos de la historia que vamos a aplicar acá en Storytelling. Después tenemos el contenido, que es básicamente la esencia, la información, el mensaje que yo quiero transmitir, ¿no? El contenido es clave porque es el objetivo final que yo quiero transmitirle a mi audiencia. Entonces, ustedes me dirán, ok, súper lindo, storytelling, historia, contenido, pero bueno, ¿cuál es la relación con los datos, no? Y hay una relación, porque cuando nosotros voy a hacer este back and forth constantemente, pero cuando nosotros presentamos un tablero o cuando lo diseñamos, si nosotros somos las personas que escriben esta historia, es decir, en el mundo de datos vamos a ser aquellos que desarrollen el tablero y también vamos a ser los que cuenten la historia porque los vamos a presentar, bueno, mucho mejor porque no solamente vamos a haber entendido el qué, o sea, qué son esos datos, qué podemos hacer con ellos, sino el para qué, el qué me están contando, ¿no? El para qué lo estoy presentando, para qué estos datos los podemos usar y para qué estos datos nos pueden llevar a un mejor punto. Entonces, cuando compartimos un tablero, estamos compartiendo una historia. Y esto es lo que muchas veces, por ir en automático, o quizás por la misma diaria, no caemos en noción de la importancia y el poder que tenemos cuando decidimos contar una historia que tenga el impacto que nosotros estamos buscando. Porque a veces, qué sé yo vengo mucho del mundo de la logística, entonces uno se obsesiona con los KPIs o con los índices y todo lo que presentás, bueno, jugás un poco con los colores, pero presentás los indicadores y te olvidas de que ahí hay una historia, de que el indicador en realidad está reportando la salud de un proceso. Y que depende de lo que vos necesites de esa reunión, lo que quieras resaltar del estado de ese proceso, ¿no? De la salud, no solamente lo que el indicador diga, si es positivo o es negativo, sino también, por ejemplo, el contexto de esa operación. Si llegamos a esos resultados, o sea, si el indicador es solamente un resultado o si agregarle más colores con otros datos para que nos puedan decir en dónde estamos fallando o en dónde necesitamos está la mejora o la oportunidad para crecer. Entonces, todos esos condimentos y ese contexto se lo damos cuando entendemos que nuestros tableros y nuestros datos también son información, o sea, sabemos que es información, pero que conforman parte de una historia y que cuando nosotros estamos presentando es muy importante primero entender nosotros cuál es el contenido, qué estoy poniendo en mi tablero, qué información voy a poner ahí, qué datos. O sea, el consejo es ser congruente con los datos que ponemos, no enamorarnos de los tableros. A veces uno va desarrollando y sobre todo cuando sos nuevo en alguna herramienta y la vas dominando y te vas sintiendo cada vez mejor, tendés a usar visualizaciones, gráficos que, no sé, porque te parecen lindos o porque te parece que son cancheros, vas agregando y de repente saturás un tablero que viene otra persona que no sos vos, lo mira y ya se queda como, ¿qué pasó acá? Hay un montón de información, no quiero ver nada de esto. O por el otro lado, lo simplificamos demasiado. Entonces, tengamos presente qué contenido vamos a poner en nuestros tableros y que sea congruente a la historia que nosotros queremos contar, ¿no? Este personaje que puede ser nuestra operación, cuál es el objetivo que tiene y qué obstáculos va a atravesar. O sea, si tuvimos una peak season, entonces hubo sobredemanda, pero tuvimos faltante de partes. Bueno, aprendamos a contar la historia, a poner los colores que nosotros necesitamos para el objetivo final, que es influir sobre nuestra audiencia. Así que bueno,
vamos avanzando. Entonces, decimos que cada historia es el comienzo de un nuevo camino y que ya sea que busquemos impactar a una persona o a cientos, lo importante es cuando relatamos que lo que estamos proponiendo es un camino de transformación. Y por lo general, ese camino de transformación se divide en estas 5 etapas. Pensemos siempre, cuando nosotros hablamos de que estamos presentando y es un camino y es una historia, yo sé que parece más una historia literaria que un tablero o que un informe o que un análisis de datos. Pero bueno, los invito también a abrir un poco y a sacudirnos algunos preconceptos o conceptos que traemos de otras épocas y abrirnos a la posibilidad de poder desarrollar productos o tableros o datos, como quieran llamarlos, que sean de mejor calidad y que tengan esta secuela o estos pasos y que vayan conduciendo a nuestra audiencia. Audiencia, voy a hacer un párate. La audiencia es siempre entendida como las personas que van a asistir a mi presentación en el caso de que desarrolle un tablero para presentar datos. Puede ser la alta gerencia o pueden ser compañeros de no sé, yo soy del equipo de logística, puedo estar presentando para ventas o para comercial, o presentando para el equipo de marketing. Bueno, eso es un tipo de audiencia. Otro tipo de audiencia puede ser esos tableros que a veces desarrollamos para uso diario y operativo. Esos tableros por lo general son desarrollados para que los utilicen usuarios que por lo general pueden llegar a ser mis compañeros, ¿no? Revisar, no sé, cuánta carga podemos consolidar hoy, o cuánto me va a entrar en el almacén la semana que viene, o cuál es el seguimiento, el tracking, bueno, lo que sea. Ese es otro tipo de audiencia, esos usuarios, ¿verdad? Y después puede estar un tablero que desarrolle para mí. Yo también soy audiencia, yo también tengo que desarrollar algo que sea funcional a lo que estoy buscando. Entonces, dependiendo de la audiencia, va a ser la manera en que vamos a comunicarnos. Y como... Sí, ¿alguien que quiera hacer una pregunta? No es más que propaganda. Y acá también. Pero cuando dice pre-sorted standard first class, ahí sí es otra cosa. Creo bueno. que ahí tengo el micrófono prendido. Vamos a silenciar. Ahí estamos. Regio. Bien. Entonces, veníamos hablando un poco, identificando cuáles eran nuestras audiencias, qué tipo de tableros podemos llegar a desarrollar para esas audiencias y que cuando nosotros desarrollemos un tablero no nos perdamos la oportunidad de que esa audiencia recorra este camino, ¿no? Primero como el sueño, esta idea que traigo yo por detrás, la caída acá, la caída, pelea, la subida, bueno, es un poco como el recorrido, ¿no? Es presentar ese indicador y decir, bueno, este indicador lo alcanzamos porque en realidad tuvimos todo este recorrido de que mejoramos, hicimos una propuesta para ventas que logró vender la misma cantidad o poder consolidar en origen, lo que fuera ese recorrido y ese contexto que nosotros podemos llegar a dar con datos para poder presentar un indicador final o el objetivo final. Entonces, cuando pasamos a contar una historia, tengamos en cuenta un poco esto, ¿no? Del sueño, la caída, la pelea, subida y llegada, que es un poco también un rebranding de lo que era un inicio, un desarrollo y un final. Como sea y como lo quieran aplicar, por lo general, cuando nosotros hablamos de tablero y hablamos de diseño, por lo general se hacen tarjetas indicadoras, empieza de izquierda y se desarrolla a la derecha, donde el contenido principal
se encuentra en el medio y finalmente algún otro que ayude a dar un doble clic hacia la derecha final. Entonces, el diseño sería de una Z, que sería la puesta en práctica de lo que estamos viendo ahora del desarrollo y el recorrido de una historia. Esto que estoy haciendo es el paralelismo que habíamos hablado al principio, donde les dije que íbamos a ver como un poco el concepto teórico y la bajada a lo que sería la práctica o a lo que sería un tablero o a datos. Entonces, sin importar la escala de nuestra idea, o sea, a quiénes, a cuántos se los vamos a contar, la historia debe comunicar claridad, debe estar alineada con el objetivo y el impacto que buscamos tener sobre nuestra audiencia. Esto es un poco de lo que venimos conversando, ¿verdad? Y hago mucho hincapié en tener claridad, primero uno, de lo que queremos contar con ese tablero. ¿Cuál es? Porque a veces seguimos como, bueno, antes medimos estos indicadores. Por supuesto que yo no voy a cambiar los indicadores si mi organización mide su operación a partir de ciertos KPIs. Genial, o sea, los voy a respetar, pero ¿qué puedo agregar yo? Pero ¿qué quiero sacar yo de esa conversación? ¿Quiero remarcar lo bien que trabajó el equipo en el último semestre? Genial, entonces voy a ir con ese indicador y quizás ponga también algún otro indicador que demuestre el esfuerzo que necesitamos para hacerlo, no sé, sea la cantidad de horas trabajadas, o sea el volumen logrado, o las conversaciones que se tuvieron, porque mi objetivo final de esa conversación o de esa presentación o del tablero va a ser qué buen trabajo hicimos este Q. Pero si yo sigo y solamente pongo los indicadores y bueno, tengo el indicador que este Q1 fue bien, genial, seguramente vamos a connotarlo, pero podríamos sacar mayor provecho de ponerlo o acompañarlo de otros datos que signifiquen ese esfuerzo. O por ahí lo contrario, quiero como demostrar de que estamos falta de equipo y necesitamos más manos y bueno, no llegamos al resultado y hicimos algo en esto y en esto y en esto y lo hubiésemos sacado de esta o cual manera sumando tanto headcount más a nuestro equipo o no. La historia va a depender de nosotros, pero es muy importante, o algo a tener en cuenta, es que si nosotros somos los que escribimos esa historia, si somos los que desarrollamos ese tablero, no perder de vista y siempre estar alineado con el objetivo que yo tengo. O sea, mi último objetivo cuando contamos historias, o sea, todo lo que está atrás del storytelling es influir sobre la audiencia. Entonces, es muy importante que yo te entienda para qué los voy a influir, porque si no, todo muy lindo, pero no llegamos. Entonces, bueno, voy a detenerme un minuto a tomar agüita. Antes de seguir, yo no escuché a nadie interrumpirme, así que voy creyendo que son la mejor audiencia del planeta y que me vienen siguiendo. En ese caso, buenísimo. Si por esas casualidades hay alguna persona un poco tímida y no quiere hablar, al final de la presentación les voy a compartir mis datos de contacto y los del IEC. También me pueden hacer preguntas y consultas por vía mail o lo que sea. Quedamos en contacto. Siempre que los pueda ayudar voy a estar. Así que bueno, como no escucho interrupciones, vamos a seguir a presentaciones. Una forma de contar historias. Y hay 3 claves para contar historias y presentar en lo que es el mundo de Data Analytics, ¿no? de los datos. Primero, utilizar el medio correcto. Utilizar el medio correcto viene muy de la mano hoy a cómo se va a dar esa reunión. O sea, ¿la reunión va a ser física o la reunión va a ser presencial? ¿Va a ser remota, online? ¿O va a ser híbrida? Voy a tener parte del equipo junto, reunido en una oficina y yo voy a estar
o de manera virtual o remota o viceversa. Yo estoy con el equipo y hay una persona a la que le estoy mostrando que está remota. Bueno, eso es lo que tenemos que primero acordar previo a realizar la presentación. Sobre todo por los formatos. No es lo mismo presentar presencialmente, que seguramente voy a necesitar una sala de reunión, un proyector, quizás el material informático sea una presentación de PowerPoint, pero es muy distinto el checklist que necesitamos de revisar previo a una presentación en presencial, a remoto, por ejemplo, como ahora. Previo a conectarme al webinar, bueno, yo revisé las luces, me asesoré de que tener una buena luz para que ustedes me puedan ver mejor, de que, por ejemplo, mi cara y mis ojos estén a 1/3 de la cámara, que mi tono de voz sea estable y tranquilo, tratar de jugar un poco con el tono de voz. Bueno, hay varios tips en lo que son las reuniones virtuales que hay que tener en cuenta, que difieren a las presenciales. Eso también lo vamos a desarrollar en el curso, pero bueno, está bueno acá hacer esa connotación. Después, visualizar la información es básicamente, bueno, qué visualizaciones voy a elegir en el sentido de qué gráficos, colores, fuentes, de qué manera lo voy a disponer, qué herramienta de visualización voy a elegir. La más conocida y la más utilizada dentro del mundo corporativo hoy es Power BI, pero también tenemos Tableau, que es de open source, también tenemos Flourish, que es interactivo. Hay varias herramientas para visualizar información si nosotros lo quisiéramos, y es importante conocerlas para poder elegirlas en el momento y usarlas según mejor nos convenga. Y bueno, y finalmente esto de argumentar la presentación, que tiene que ver mucho con lo que vimos antes del contenido, ¿no? Saber que el contenido va a respaldar lo que yo voy a presentar y no viceversa. Así que bueno, estas son como las 3 claves de presentar, o sea, de previo a una presentación, tenerlo muy en cuenta. Y ahora bien, los 5 pasos para una presentación exitosa o presentaciones exitosas, las que quieran tener. Vamos hablando como que acá, si bien tenemos las 5 juntas, que es primero conocer la audiencia, planificar el recorrido, identificar la gran idea, preparar la presentación y obtener el apoyo en cada etapa. Ok, lo dije cuál es Pidi González porque tenemos slides y nos vamos a ir deteniendo en cada punto. Así que no corran a memorizarlas, sé que igual no lo van a hacer, pero bueno, vamos a comenzar por el primer punto, que es conocer la audiencia. Bueno, conocer la audiencia ya veníamos un poco conversando, les venía contando de que la audiencia son estas personas que están del otro lado recibiendo nuestra información. Tengan en cuenta que nosotros como personas aprendemos y procesamos mucho más rápido una imagen que texto o palabras, así que siempre es como muy recomendable que a la audiencia se le presente imágenes, se le presente la menos cantidad de texto posible. Es algo que también vamos a ver en el curso, la manera de cómo alivianar la carga cognitiva de esa audiencia, que es básicamente quitarle el ruido a la presentación, ¿no? Tratar de ser asertivos, de mostrar lo que queremos y de ir al grano. Pero antes de todo eso, necesitamos saber a quién se lo estamos presentando. Y no solamente, bueno, vamos a presentar a la alta gerencia, que está Juan, que está María, que está Carla, y que a María la conozco porque trabajamos en un proyecto. No, tiene que ver más bien con la idea de poder empatizar con esa audiencia, poder entender de dónde viene y a dónde va. ¿Para qué? Para poder influirla mejor. O sea,
no es inocente el objetivo, busca entender de qué manera entrarla, de qué manera conducirla a los caminos que nosotros necesitamos recorrer, de qué manera impresionar, de qué manera poder ayudarlos a retener la información. ¿Cuál es el dato más fuerte que yo puedo tirar para que este gerente reaccione y le hable a su equipo y le haga entender que si no empezamos a hablar y a consolidar de proveedores o a tener un mejor trato con ciertos vendors, nos va a empezar a ir mal porque nos van a empezar a haber faltantes? Qué sé yo, estoy inventando. Pero de eso se trata, conocer la audiencia. Entonces hay una técnica que es muy conocida, que es, primero, revisar cuáles son los miedos de esa audiencia, o sea, qué frustraciones pueden llegar a atravesar diariamente, qué factores internos le pueden llegar a dificultar, o sea, qué miedo podrían llegar a tener sobre la presentación que yo estoy dando, ¿verdad? Y qué les pasa como un poco en su diaria. No sé, vienen de cerrar un Super Q, vienen de cerrar un semestre más o menos, bueno, la situación país, las elecciones, bueno, ¿cuáles son los miedos? Eso nos ayuda a empatizar. Después entender los dolores, que son parecidos a los miedos, pero que tienen que ver más bien como las preocupaciones, ¿no? ¿Qué los preocupa por la noche? Y las ganancias es qué los puede llegar a motivar, ¿no? Que por dónde les gustaría, qué resultado, qué dato les convencería para decir estoy a bordo de este plano, de esta presentación o voy hacia donde vos querés que vaya, ¿no? Entonces, esto es importante, más allá de todos los que conozcamos de nuestra audiencia, que pueden llegar a ser nuestros compañeros o nosotros mismos, pensar en los miedos, dolores y ganancias. Esta técnica por lo general se hace, no hace falta que la elaboren mucho, simplemente pueden agarrar tipo previo a la presentación que vayan a tener, más o menos escriban, pueden hacer 3 columnas y escribir lo que más o menos les parezca. No necesitan ser asertivos, es un ejercicio de vuelta para generar empatía. Y la empatía los ayuda a ustedes a presentar y a sacarse los nervios. Por ejemplo, no sé, como hoy yo tenía que dar este webinar y un poco nerviosa estaba y digo, bueno, en definitiva yo he estado muchas veces del otro lado, seguramente habrá gente empática, generosa, si me llego a trabar no pasa nada, y seguramente que tienen los mismos miedos que yo y que están llegando del trabajo y que qué sé yo, y que buscan como ganancia aprender y que yo también voy a haber aprendido de esta experiencia. Entonces, te ayuda mucho como a humanizarte y a que entres a la presentación con un tono a quién sos, digamos. Y cuando nosotros somos, no nos preocupamos y podemos presentar y entregar la información de mejor manera. Ahora, después viene el segundo paso para presentar exitosamente, es planificar el viaje. La esencia de planificar el viaje es decir, ok, mi audiencia, por ejemplo, lo voy a usar de ejemplo, mi audiencia se va a conectar a las 7 de la tarde, por lo que infiero que se conecta después de trabajar, de estar en su casa, de ir al gimnasio, de lo que fuese, viene de otra actividad. A las 7 de la tarde todos hicimos algo previo. Ok, entonces puede ser que salga de un humor de cansado, saturado, y yo ¿a dónde los quiero llevar? Quiero que salgan motivados, que salgan interesados, que tengan ganas, que tengan más curiosidad, que tengan más preguntas o que no tengan como ganas de aplicar lo que estamos charlando hoy. Entonces, ese es el viaje que hay que planificar. Yo ya sé que quiero que salimos de un lugar de cansancio, por ejemplo, y que quiero ir hacia otro lugar que es el de estar motivados. Entonces, este es un ejercicio que
está muy bueno, sobre todo cuando vas a presentar y un poco todavía no entendés, no tenés compaginada esa presentación o no la tenés estructurada. Está bueno decir, bueno, quiero salir desde, por ejemplo, complejo, una situación que en la organización no están pudiendo entender, entonces ya es como que la antesala es medio como, bueno, vamos a hablar del agujero negro de la empresa y no sabemos qué pasa con estas órdenes. Y quiero que se vayan y movernos hacia lo simple. Bueno, que mi presentación de confianza, comunique simpleza, nos ayude a entender qué es lo que está pasando y mi audiencia salga de un estado de enojo por la complejidad y se entregue a lo simple y abrace finalmente la iniciativa que yo proponga. Entonces, de esto se trata planificar el viaje. También es una actividad que pueden agarrar con lápiz y papel. Bueno, si no son analógicos, también lo pueden hacer en la compu, obvio. Pero bueno, sí es una linda técnica para planificar el viaje, de pensar desde el dónde hacia dónde vamos. Otra técnica que, bueno, planificar el viaje tiene varios tips y varias técnicas. Otra técnica puede ser también, bueno, la cantidad de presentaciones, cuánto tiene que durar cada diapositiva, cuánto hablar y detenerse en cada tema, según sea caliente o frío. Acá lo desarrollamos bastante, traje como una salpicada para que también ustedes se lleven algunas herramientas, pero tampoco quemarles la cabeza. Número 3. Entonces, hasta ahora hagamos un recap. Primero, conocimos a nuestra audiencia. ¿Por qué? Nos preguntamos sobre sus miedos, nos preguntamos sobre sus dolores y sobre las ganancias. Después, planificamos el viaje de esa audiencia, de dónde hacia dónde quiero que se muevan. Y ahora lo que voy a hacer es identificar la gran idea. La gran idea es desarrollar, o sea, que el objetivo de la gran idea es una técnica que se usa bastante en todo lo que es storytelling y en todo lo que es comunicación. El desafío está en desarrollar que mi presentación, el objetivo final, se pueda reducir a una oración. Entonces, esa oración, ese concepto que envuelve toda mi presentación, va a ser mi columna vertebral, pero más que mi columna vertebral, va a ser mi ancla. O sea, si yo me voy, vuelvo con ese concepto. Si me hicieron una pregunta sobre un dato, cualquier sea, porque nunca está la persona que te pregunta, ay, estoy viendo ahí que este dato necesito que le hagas doble clic y de golpe, tipo, terminaste hablando de una carga del año 1900 y todos se olvidaron de que veníamos acá porque necesitábamos, no sé, hacer un análisis de inventario, qué sé yo. Entonces, para cuando suceden esas contingencias, que suceden, pues ya sea porque uno se va por las ramas o porque el otro te hace preguntas, volvemos a la gran idea. Volvemos a este concepto ancla, que es el objetivo que yo tengo que comunicar en esa presentación. Entonces, 3 características de la gran idea. Uno es que tiene un único punto de vista sobre el tema, es lo que yo vengo a entregar sobre este tema. Establece lo que está en juego para los que adopten o no el punto de vista, o sea, no te subís a lo que estoy diciendo, pasa esto, sino esto otro. Y está escrito en forma de oración. Entonces, el ejercicio para esta técnica es que ustedes en el mismo cuaderno o en la misma hoja, porque la verdad que hasta ahora todo me entra en una hoja, pueden ir y escribir la gran idea, o sea, la oración, en un papel. Entonces ahí nosotros ya tendríamos el análisis de la audiencia, la planificación del dónde hacia dónde quiero ir y el core de mi presentación. Vamos súper bien, o sea, voy en toda esa presentación
cancherísima. Y después es preparar la presentación. Sí, ¿por qué? Porque lo que nos dice este paso es que si nosotros no mantenemos a la audiencia comprometida, se nos van a revelar. Hoy por hoy, bueno, ustedes que están de ese lado, yo porque estoy acá charlando y entregando información a caudales y bueno, no, como estoy con la cámara prendida y dando la presentación, no tengo mucha oportunidad, pero quizás si estuviese de su lado, yo sé que en este momento estoy compitiendo contra el celular, las redes sociales, el mail de trabajo, alguna reunión, su vida familiar, su vida personal. Entonces, todos esos factores influyen en el momento de hacer una presentación. ¿Para qué? Porque el objetivo siempre es que los interesados estén, que los asistentes estén interesados. Entonces, por eso uno trabaja mucho en el formato que va a entregar, dependiendo de factores. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué tan grande sea la audiencia y qué tan formal va a ser esa presentación? Algo muy importante que me gusta siempre decir, sí, el ideal es mantener a la audiencia interesada, ¿verdad? Pero algo que pasa mucho en el mundo virtual y en el mundo de las presentaciones es que esta competencia con todo lo que nos bombardea alrededor, o sea, el celular, los mails, etcétera, hay que también un poco naturalizarlas, ¿verdad? Porque si no, uno podría frustrarse. Y la verdad que si ustedes ahora, alguien en la audiencia está cocinando y de fondo está escuchando la presentación, es súper bienvenido, porque hoy por hoy, bueno, es como integramos el diario. Entonces, esto lo que voy es un poco también para setear las expectativas correctas en cuanto a la presentación y a lo que voy a tener del otro lado, ¿no? Y a las reacciones. Y a no tomarlos personal tampoco. Entonces, bueno, volviendo al punto, la gran idea, volviendo al punto de para preparar la presentación, dijimos que esa preparación iba a depender de qué tan grande es la audiencia y qué tan formal iba a ser. Si la audiencia es pequeña y es formal, vamos a hablar de que es casual. Está planificado, pero lo voy a entregar de una manera más bien informal. Seguramente sea una presentación corta y después abra a la discusión. Hay un líder, pero el líder en realidad está con un blackboard, un pizarrón, donde va a ir anotando y facilitando la conversación. Y hay un líder con diapositivas, pero más bien es algo, una conversación o una presentación que se da entre varios. Ahora, si es formal, pero hay una audiencia muy grande, va a estar programado, va a tener etapas, va a estar ensayado, va a haber una presentación formal con visualizaciones, quizás haya un panel de discusión, pero como por ejemplo esto de ahora, ¿no? Un webinar es una presentación que es formal porque tiene su cuota de formalidad, o sea, yo ahora les estoy presentando material de una institución académica y tiene una gran audiencia porque nos comunicamos a varios interesados al mismo tiempo. Después, del lado de lo informal, o de lo espontáneo, tenemos a la pequeña audiencia y que es espontáneo. Eso, por lo general, es como más interactivo, más que suceda en un momento. Entonces, está presentado y facilitado, pero lo que por lo general se da es cuando se envía la documentación antes, o es un webinar con información, con micrófono abierto, puede usarse un pizarrón. Y el otro lado, como lo más informal, es el que es informal o espontáneo a una gran audiencia. Esto, por lo general, son como los cursos on demand o cuando nos mandan una presentación, o sea, directamente nos pueden mandar como el material y nos dicen, bueno, revisalo y después lo discutimos. Entonces, bueno, como ven,
el espectro es bien amplio y hay distintos formatos para presentarla, para preparar esa presentación. Así que bueno, según a lo que ustedes vayan a dar y a lo que vayan a enfrentarse, será lo que más o menos pueden ir por esa guía. Finalmente, para finalizar, tenemos el último paso de las presentaciones exitosas, que es obtener apoyo en cada etapa. Esto es importante contar con aliados, ¿no? Para esto podemos trabajar con compañeros, con personas de nuestro ámbito familiar, con amigos, tratar de practicarlas. Si tenemos dentro de la audiencia colegas o aliados, mucho mejor, porque también podemos trabajar con ellos en simpatía y en concordancia y pedirles que hagan ciertas preguntas o, bueno, lo que sea. Así que, bueno, estas son las 5 etapas. Tenemos el último punto de Data Storytelling, pero antes que eso me gustaría saber si alguien... Sí, hay una pregunta de Malena que no sé si llegó a estar o no, pero sí, Malena, vas a poder entrar a la conversación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o seguimos con los últimos 3 minutos que nos quedan. ¿Cómo estamos? Lo podemos dejar este contenido para el próximo webinar que lo vamos a tener en septiembre. Yo voy a dejar de compartir. Ahí está. Bien. Bien. ¿Alguna duda o algo? No, dudas no. Agradecer la sesión que realmente fue súper interesante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Antes les tengo que